¿Listo? Bueno, que se escuchan a todos. Sí. Buenos días, hermanos. Buenos días. Vamos a comenzar esta reunión. Damos gracias al Señor por poder reunirnos nuevamente. Y le voy a pedir que vayan buscando en el cancionero del celular el número 7. Bendiga. Canción número 7, El Dios que adoramos. El Dios que hizo los cielos y la tierra, con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, y derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Señor, porque podemos estar reunidos. Gracias, Señor, por este privilegio, Señor. Te damos gracias, Señor, por el Señor Jesucristo, que se ha entregado por su obra en la cruz en favor nuestro, Señor. Padre, te pedimos que estés guiando la reunión, que tú obres
por medio de tu palabra, Señor, en cada corazón. Señor, que nuestra alabanza también pueda ser agradable a ti, Señor. Y ayúdanos, Señor, a quietar nuestros corazones, a centrarnos en ti, Señor. Pedimos estas cosas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, siguiente canción, en el cancionero del celular, número 4. Es 83. Arriba hasta el Calvario, mi Salvador valiente fue, y allí murió y pagó por mí, aleluya por la cruz. El mundo ya no fue igual, el buen Cordero se entregó, la tierra y cielo proclamarán, aleluya por la cruz, aleluya, batalla peleó, con amor él venció, aleluya, mi alma él compró, aleluya por la cruz. Me alegra que ya me salvó, mi deuda no podría pagar, pero mi Salvador venció, aleluya por la cruz. Esclavo del pecado fui, mas las cadenas se rompió, la sangre de Jesús limpió, aleluya por la cruz, aleluya, batalla peleó, con amor él venció, aleluya, mi alma él compró, aleluya por la cruz. Cuando mi último aliento dé, descansaré en seguridad, mi esperanza está en ti, aleluya por la cruz, aleluya, batalla peleó, con amor él venció, aleluya, mi alma él compró, aleluya por la cruz, aleluya, batalla peleó, con amor él venció, aleluya, mi alma él compró, aleluya por la cruz, aleluya por la cruz. Bien, acá el tiempo de los coros, doctor. Muy bien, buenos días. A ver. Vamos a invitarles a abrir sus Biblias. 1 Corintios capítulo 15. Voy a invitarles a ponerse de pie. Leemos a partir del versículo 50 hasta el capítulo 16, versículo 4. 1 Corintios capítulo 15, versículo 50 hasta el capítulo 16, versículo 4. Y luego nos quedamos de pie, pedimos al Señor su bendición sobre su palabra. Dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios,
y la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por haber oído de la cruz, porque el mensaje del Evangelio en tu misericordia y en tu bondad ha llegado a nuestras vidas. Alguien levantó delante nuestro por medio del testimonio y la predicación al Salvador, y nuestras almas fueron atraídas a Él. Nos diste el don del arrepentimiento y la fe para ir a Cristo. Y anhelamos que eso sea así en la vida de cada uno de los que oirán esta mañana. Gracias te damos por poder escuchar tu palabra. Gracias te damos por poder, Señor, aprender acerca de tu voluntad para nuestras vidas. Gracias te damos, oh Señor, por esta libertad y este privilegio que disfrutamos hoy. Usa tu palabra en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, muchas gracias. Muy bien. ¿Qué es algo que frecuentemente nosotros olvidamos al leer nuestra Biblia? Bueno, algo que olvidamos frecuentemente cuando leemos nuestras Biblias es que originalmente no estaba dividida en capítulos y versículos, ¿verdad? Nosotros leemos 1 o 2 capítulos, nos quedamos allí y olvidamos muchas veces que es absolutamente necesario contemplar la totalidad de la carta o del libro en el que estamos meditando. Olvidar que originalmente la Biblia no estaba dividida en capítulos y versículos puede que nos haga pasar por alto conexiones entre las diferentes partes de la carta o las diferentes partes del libro que no deberíamos obviar. Deberíamos considerar y recordar y tomar nota de esas conexiones entre las diferentes partes de cualquier libro de la Biblia. El capítulo 15 de 1 Corintios abordó una verdad sumamente gloriosa y alentadora. ¿Cuál verdad? La resurrección de los muertos, ¿no es cierto? Hemos estado hablando de la resurrección de Cristo y de la nuestra. Hemos visto cómo por una falta de vigilancia en relación a la vida espiritual y a la doctrina, los corintios habían dado lugar en sus mentes a una posibilidad que los iba a llevar o los estaba llevando a corromper su manera de vivir. Ellos habían dado lugar en sus mentes al engaño, a la premisa falsa de que no había resurrección de entre los muertos. Y esa mala conversación, esa falta de vigilancia, ese dar lugar a ese concepto erróneo, estaba llevando, dice el apóstol Pablo, a corromper las costumbres y la manera de vivir de ellos. Lo dice en el versículo 32, si como capítulo 15, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Y si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Al hacerlo, los corintios habían olvidado
algo que no debían olvidar ni del pasado ni del futuro. Al dar como cierta la posibilidad de que la resurrección de los muertos no existiera, ellos habían olvidado algo muy importante del pasado y algo muy importante del futuro. ¿Qué había en el pasado relacionado con esto? La resurrección de Cristo. ¿Qué había en el futuro relacionado con esto? Su propia resurrección. Y negando la resurrección de los muertos, de alguna manera perdían el punto de referencia del pasado y del futuro, y el presente se estaba transformando para ellos en una continua búsqueda de entretenimiento. Comamos y bebamos, dice Pablo, si las cosas son como ustedes piensan y han creído, están abriendo la puerta a considerar al presente como simplemente un tiempo de disfrute. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Si perdemos de vista ese punto de referencia en el pasado, la resurrección de Cristo, y ese punto de referencia en el futuro, nuestra propia resurrección, entonces el presente se transformaba en una continua búsqueda de entretenimiento. Decir que no había resurrección de muertos implicaba que Cristo no había resucitado. Y decir que no había resurrección de muertos implicaba que nosotros tampoco seríamos resucitados un día. Por eso el apóstol Pablo escribió este capítulo tan maravilloso, ¿verdad? Desmintiendo esa afirmación, poniendo las cosas en su lugar y colocando el énfasis en el presente. El capítulo 15 termina diciendo: así que, hermanos míos amados, en el presente, a la luz de la resurrección de Cristo en el pasado, a la luz de nuestra propia resurrección en el futuro, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ahí está el énfasis en el presente. Cristo resucitó, nosotros seremos resucitados. A la luz de eso debemos estar firmes, constantes y creciendo. Esa es la consigna del presente en la vida del cristiano. Y a continuación de esa exhortación a estar firmes, constantes y creciendo, leemos lo que Pablo escribe en el capítulo 16. Y dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y no podemos dudar ni negar que hay una conexión, ¿verdad?, entre ese presente de firmeza, de constancia, de crecimiento y la responsabilidad de ofrendar. Hay una conexión entre ese presente de firmeza, constancia y crecimiento que debemos tener a la luz de la resurrección de Cristo y a la luz de nuestra propia resurrección, que debemos ser buenos mayordomos, creciendo en la disciplina también del dar. Y suena lógico establecer esa conexión entre la resurrección y el dar. ¿Por qué razón? Si todo lo que existe es el presente, ¿verdad? Si todo lo que existe es el presente y con la muerte se termina todo, entonces acaparemos todo lo que podamos y vivamos egoístamente. Si no hay resurrección de muertos, si nosotros no vamos a resucitar, acaparemos todo lo que podamos y vivamos para nosotros mismos, porque todo va a terminar con la muerte. Pero Pablo estableció la verdad de la resurrección. Entonces, como hay resurrección, nosotros debemos crecer en el dar, porque tal cosa no es en vano. Y ahí está la conexión entre la resurrección y una buena mayordomía, entre la resurrección y la disciplina del dar, entre la resurrección y el crecimiento en la generosidad. Si todo termina con la muerte y no hay resurrección, guardo para mí. Pero como hay resurrección y todo lo que invierta en la obra del Señor no es en vano, entonces debo encontrar en eso estímulo para crecer en la gracia del dar. Ahí hay una conexión. Y es maravilloso ver cómo cada aspecto práctico de la vida cristiana tiene su base en la verdad doctrinal revelada en la Escritura. Debemos enseñar la doctrina y sobre eso edificar la práctica.
El apóstol Pablo estableció la doctrina de la resurrección y ahora va a edificar sobre eso este aspecto tan práctico de la vida cristiana como es el dar, como es la generosidad. El dar es un aspecto del presente el que nosotros debemos crecer, firmes, constantes y creciendo. El dar es un aspecto del presente en el que debemos crecer. Y la motivación para crecer en la disciplina del dar es la segura resurrección que hace que nada de lo que hagamos para la gloria de Dios y como inversión en la obra de Dios sea en vano. La mayordomía es un aspecto de la vida cristiana, ¿verdad? Que se nutre y que se obtiene su motivación de la resurrección. Y en esa gracia debemos crecer. Por eso, a continuación, Pablo da, mejor dicho, a continuación de una exposición tan sublime, ¿verdad?, sobre la resurrección de Cristo y la nuestra, que nos ha elevado a niveles de regocijo y admiración tan profundos. Él nos ha llevado hasta el momento en que recibiremos cuerpos espirituales. Nos ha dado el orden que Dios ha establecido, la resurrección de Cristo, la nuestra, el fin, cuando el Hijo entrega el reino al Padre. Hemos ascendido hasta lo más alto en la admiración, el regocijo, la gratitud, la esperanza. Ahora Él va a llevarnos a una exhortación tan práctica que nos hará pensar en el bolsillo. Interesante, ¿no? Nos lleva de ese plano celestial futuro a un plano tan terrenal y presente como nuestro bolsillo. Nos traslada de la seguridad de la posesión de cuerpos espirituales como parte de nuestra herencia por estar en Cristo, a la necesidad de ser constantes y estar creciendo en la gracia del dar. De la resurrección a la ofrenda, de la gloria futura al privilegio presente. ¿De qué ofrenda para los santos está hablando el apóstol Pablo aquí? Bueno, para entender el contexto necesitamos ir al libro de los Hechos, capítulo 11. Hechos, capítulo 11. Versículos 27 al 30. Hechos 11, 27. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Ese es el trasfondo de esta frase y de esta situación que Pablo define como la ofrenda para los santos. Dios en su bondad y misericordia había anunciado de antemano una hambruna en la tierra, ¿verdad? En la tierra habitada, el mundo conocido en aquel entonces, que parecía que iba a afectar particularmente a la región de Judea. Así que según leemos, ¿verdad?, Dios hizo saber esto con el propósito de que la iglesia se preparara y que la iglesia actuara frente a esa necesidad. Leemos que como resultado de esta profecía, las iglesias gentiles, ¿verdad?, las iglesias establecidas por el apóstol Pablo, particularmente fuera de la tierra de Israel, se movilizaron para suplir la necesidad de los hermanos en Judea. Y una de esas iglesias era la iglesia de Corinto, ¿verdad? La iglesia de Corinto también quiso tener parte en ese proyecto de colaborar, de contribuir para suplir las necesidades de los hermanos necesitados, valga la expresión, en Judea. Sabemos que la carta a los Corintios fue una de las más tempranas de Pablo, así que fue escrita en ese tiempo o momento en que se estaba llevando adelante ese proyecto. Y por eso encontramos estas directrices aquí en 1 Corintios 16, directrices concretas, directrices sencillas, directrices prácticas que la iglesia ahí debía observar en el desarrollo y participación de ese proyecto.
relacionado con la resurrección, entonces participen con gozo y bíblicamente en esta ofrenda para los santos. Crezcan en la gracia del dar. Ahora tienen la oportunidad, ya que estamos recogiendo esta ofrenda para suplir la necesidad de nuestros hermanos en Judea. Y en medio de ese ánimo y aliento y exhortación, hay varios principios que podemos destacar y aprender relacionados con el dar, que podemos nosotros aprovechar también. Así que volviendo a 1 Corintios 16, aprendemos allí que el dar del creyente a la luz de la resurrección debe responder a un plan. El dar del creyente a la luz de la resurrección debe responder a un plan. Dice aquí, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. ¿Qué queremos decir cuando decimos que a la luz de la resurrección el dar del creyente debe responder a un plan? Bueno, que no debemos dar por mero impulso emocional, ¿verdad? No debemos dar por mero impulso emocional. No debemos dar por un arranque de sentimientos, ¿verdad? Si así fuera, entonces cuando estamos emocionados y cuando estamos contentos, nos sacan lo que quieren, ¿verdad? Pero cuando estamos mal o deprimidos o angustiados, secamos la fuente de la generosidad, cerramos la fuente de la generosidad y no participamos en nada en la obra del Señor. Puede que algunos de nosotros actuemos así, ¿verdad? Cuando estamos bien, nos sacan lo que quieren sin pensarlo. ¿Sabe? Los hijos son muy hábiles para discernir ese estado de ánimo de los padres. ¿No es cierto? Lo saben muy bien. Los hijos aprenden muy rápido eso. Ellos captan cuando los padres no actúan de acuerdo a convicciones. Ellos saben cuando tienen padres que no actúan de acuerdo a convicciones, sino de acuerdo a emociones, ¿verdad? Un padre convencido dice sí y no siempre a lo mismo. No importa cómo esté de ánimo, no importa cuáles sean las circunstancias, no importa la presión a la que lo someta el adolescente. Si es sí, y si es no siempre. Así es un padre convencido. Pero un padre emotivo, no. Depende de cómo esté él, de cómo esté el ánimo, de cómo vayan las cosas en el trabajo, de cómo se sientan de salud. Pablo dice a los corintios que el dar debe ser de acuerdo a un plan. La iglesia no debe apelar a las emociones para obtener dinero de la gente como hacen los publicistas. Las campañas publicitarias para recolectar fondos son bien elaboradas. Hay toda una compaginación de música, una compaginación de imágenes, una compaginación de arengas, ¿verdad? Entonces se conmueve emocionalmente a la gente. Nosotros vemos en Facebook esos posteos de niños mutilados, hambrientos, de gente internada que necesita esto, que necesita aquello. ¿Y cuál es el propósito? Conmover, ¿verdad? Despertar compasión para que uno vaya y meta las manos en el bolsillo y dé para esa causa. Así es como se maneja el mundo. Pero cada creyente, a la luz de la resurrección de Cristo en el pasado y a la luz de la resurrección propia en el futuro, debe dar de acuerdo a un plan. El mundo está acostumbrado a la manipulación para obtener cosas, pero el creyente debe moverse por convicción. El creyente debe moverse en base a un plan que contempla y lleva adelante pase lo que pase. En el dar debemos ser firmes, constantes y creciendo. Debemos dar con carácter, debemos dar con firmeza, debemos dar con constancia, debemos dar con propósito, debemos entender lo que estamos haciendo. ¿Dónde vemos en el texto que nuestro dar debe ser de acuerdo a un plan? Lo dice en el versículo 2, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Las ofrendas deben ser algo pensado. Algo pensado. Algo que usted decidió en un momento y no de apuro cuando llega a la iglesia y ve la alfolía allí. Algo que usted puso aparte, algo que usted estableció con el Señor en oración. La ofrenda debe ser algo pensado.
No como cuando usted va en el auto y ve a una persona vendiendo algo, que le falta un brazo, que le falta una pierna, que tiene un problema y usted empieza a revolver en la cartera o en la billetera o en el espacio ese al lado de la palanca de cambio donde están las moneditas a ver si tenemos algo para dar. No, así no es el dar del creyente, así no debe ser el dar del creyente, ¿verdad? El dar para la obra debe ser parte de un plan. ¿Qué presupone el apartar? Ponga aparte algo. ¿Qué presupone eso que el apóstol Pablo está diciendo allí? Que usted es ordenado en el manejo de su dinero. Eso supone al decir, ponga aparte algo. Usted aparta para la obra como aparta para la comida. Usted aparta para ofrendar como aparta para la atención de la salud. Usted aparta para dar como aparta para pagar el alquiler. Usted aparta para traer para invertir en la obra del Señor como aparta para el dominio y para el seguro del auto y para el combustible. Usted aparta, es ordenado, es algo pensado, es algo establecido de antemano. La Biblia elogia esa cualidad. Mire lo que dice Proverbios capítulo 24. Proverbios capítulo 24, versículo 3. Con sabiduría se edificará la casa, con prudencia se afirmará, con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. El hombre sabio es fuerte, de pujante vigor el hombre docto, porque con ingenio harás la guerra y en la multitud de consejeros está la victoria. Alta está para el insensato la sabiduría, en la puerta no abrirá él su boca. Fíjense, edificar, afirmar, llenar las cámaras, el hombre sabio, el hombre docto, ingenio, consejo, sabiduría, todo habla de planificación. Usted establece las cosas y luego las hace. Capítulo 24, ahí en Proverbios, versículo 27 también. Prepara tus labores fuera, disponlas en tus campos y después edificarás tu casa. Aparta algo pensado, con propósito, en oración y luego lo trae para participar de la obra. No espera a ver cuánto le queda después de apartar para todo lo demás. No espera eso, sino que aparta para lo demás y aparta para el Señor. Así es como debe ser. Sabe que esa inversión no es en vano. Como hay resurrección, hay recompensa. Hermano, dice Pablo acá, cuando empieza la semana, planifique el uso de su dinero. Aparte lo que ha determinado para el Señor y tráigalo a la iglesia. No improvise, no actúe impulsivamente, no se fíe de sus sentimientos religiosos, teniendo en mente la gloriosa verdad de la resurrección. Planifique, ¿verdad? Permanezca apegado a un plan y hágalo, creciendo en la obra del Señor. En segundo lugar, sobre este trasfondo de la ofrenda para los santos y a la luz de la gloriosa resurrección futura, el dar del creyente debe llevarse a cabo en el marco de la iglesia local. Eso también, versículo 2, cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas, ¿verdad? Tráiganlo a la iglesia, tráiganlo cada primer día de la semana. ¿Qué sucede cada primer día de la semana? ¿Qué pasa el primer día de la semana? ¿Por qué Pablo hace énfasis en ese día en particular? El primer día de la semana, la iglesia se reúne para adorar y los creyentes traen sus ofrendas. Eso es. Lo que usted pensó, lo que usted planificó, lo que usted estableció delante del Señor, lo aparta y lo trae cuando la iglesia se reúne el primer día de la semana. Lo que usted aparta para la obra debe ser traído cuando la iglesia se reúne. ¿Y por qué debe ser así? Porque el agente a través del cual Dios obra en nuestros días es la iglesia local. Esa es la cuestión. Ese es el agente. Si a usted le interesa la obra del Señor, le va a interesar la iglesia local. Y si usted quiere invertir en la obra del Señor, invertirá y ofrendará en la iglesia local.
Ese es el plan de Dios. Usted puede apartar dinero para otras cosas y usted puede apartar dinero para otras causas, pero lo que aparte para el Señor debe ser traído el primer día de la semana cuando la iglesia se reúne. Hoy en día hay muchas agencias evangélicas que reclaman atención y que reclaman fondos, ¿verdad? Hay agencias misioneras, hay orfanatos, hay radios, etcétera. Pero lo que apartamos para la obra debe ser traído a la iglesia, y la iglesia, como agente de acción de Dios, da dirección a lo traído para contribuir al avance del evangelio. Ese es el plan de Dios. Es a través del cuerpo de Cristo, con el ejercicio de los dones del Espíritu, que la obra de Dios avanza, y es allí donde debemos traerlo apartado. Yo no estoy en contra de muchas organizaciones cristianas, pero muchas de esas organizaciones cristianas se manejan en forma independiente de la iglesia local, y eso no es bíblico. Ojalá nosotros pudiéramos tener un día nuestra propia radio, subordinada al ministerio de la iglesia local. Eso sería más bíblico, porque la agente de acción de Dios en el mundo hoy es la iglesia. Es la iglesia. Y cuando se desfasa esa importancia, cuando no se establece esa escala de valores y de prioridad, caemos en asuntos muy delicados. Por eso es mejor quedarnos siempre donde Dios dice que debemos estar. Lo que usted aparte para el Señor, cuando la iglesia se reúne el primer día de la semana, tráigalo para contribuir al avance del evangelio. Pablo insiste que lo que cada creyente haya apartado se traiga cuando la iglesia esté reunida, lo repetimos, cada primer día de la semana. La iglesia debe crecer en número, la iglesia debe crecer en madurez, la iglesia debe crecer en el dar, y eso sucederá cuando cada creyente atienda esa exhortación de 1 Corintios 15:58, firmes, constantes y creciendo también en la disciplina de dar. Es en la resurrección que encontramos motivación para la firmeza. Es en la resurrección que encontramos motivación para la constancia. Es en la resurrección que encontramos motivación para el crecimiento. Y es en la resurrección que encontramos motivación para el crecimiento en el dar. Escuché a un predicador decir o expresar su temor de que la mayoría de los cristianos somos creyentes bonsái. Él dice, elegantes pero enanos, vistosos pero sin fruto, emocionales pero sin convicciones. La resurrección debe motivarnos a la firmeza, a la constancia y al crecimiento. Y específicamente, como Pablo lo señala aquí, la firmeza, la constancia y el crecimiento en el dar. Así que el dar del creyente a la luz de la resurrección debe llevarse a cabo en el marco de la iglesia local. Hermanos queridos, qué relevante es la iglesia local a los ojos de Dios. Qué relevante. Usted lea el Nuevo Testamento y lo va a notar a lo largo de toda la revelación bíblica. La relevancia de la iglesia local, y qué descuidos sufren muchas oportunidades de parte de los creyentes. Para muchos creyentes otras cosas son mucho y la iglesia es poca cosa, pero eso no condice con el punto de vista de Dios. La iglesia local es absolutamente relevante para Dios. Qué privilegio pertenecer a una iglesia local, el agente a través del cual Dios lleva adelante la edificación de los santos y Dios lleva adelante la evangelización de los perdidos. Esa es la manera, esa es la forma, ese es el medio. ¿Dónde vive Dios en el día de hoy en medio de los hombres? ¿Cuál es el templo de Dios en la tierra hoy en día? La iglesia, los creyentes. Dios vive en la iglesia y Dios actúa a través de la iglesia.
Y cuando se reúne la iglesia, el creyente entonces trae lo que ha apartado y así participa de su ministerio y trabajo según lo ha diseñado Dios. El dar del creyente a la luz de la resurrección debe ser en el marco de la iglesia local. En tercer lugar, el dar del creyente a la luz de la resurrección debe ser con una correcta evaluación o con una mente correcta. Dice el versículo 2, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. ¿Dice eso el versículo? Algo que no hacemos bien es leer con atención. ¿Dice eso el versículo? No. El versículo dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Qué interesante, ¿no? El versículo se podría leer bien obviando el guardándolo. Pablo podía haber escrito el versículo sin incluir ese término, pero él lo incluyó. Él agregó allí, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Dicen los que saben que el término que se tradujo al español aquí, guardándolo, podría haber sido también traducido atesorándolo. Atesorándolo. Qué interesante. Atesorándolo. Cuando uno lee el versículo, parece no haber necesidad de agregar ese término en lo que Pablo escribió, pero él consideró necesario agregar ese término atesorándolo. ¿Qué dice Pablo? Usted aparte algo, sea responsable, haga un plan, determine delante del Señor lo que va a dar para la obra, tráigalo el primer día de la semana cuando la iglesia se reúne y usted estará aumentando su tesoro. Atesorándolo. Qué interesante, ¿no es cierto? Pablo dice, no lo atesoren en casa el dinero. Atesórenlo trayéndolo como ofrenda a la iglesia. ¿Dónde atesora mucha gente su dinero? La opinión general es debajo del colchón. ¿No es cierto? La gente, hoy día dicen, la gente tiene el dinero abajo del colchón. Así que si usted un día llega y tiene el colchón dado vuelta, ya sabe que estaban buscando, ¿no? En aquel entonces no había cajas de seguridad. En aquel entonces no había cajas fuertes. En aquel entonces no había bancos donde llevar el dinero ahorrado. Se atesoraba en casa. En oportunidad el dinero se atesoraba en vasijas de barro que luego se enterraban en alguna parte de la casa o del terreno. ¿Les suena esa imagen? Tenemos este tesoro en vasos de barro, de ahí viene. Tenemos la parábola del Señor, del hombre que encontró aquel tesoro en el campo, ¿verdad? Esa era la costumbre, guardar en un recipiente y enterrarlo en algún lugar. Pero ¿qué dice Pablo? Cada primer día de la semana vaya a atesorar su dinero en la iglesia. Esta es una sentencia que está absolutamente de acuerdo con la enseñanza del Señor Jesucristo. Asociar el uso del dinero con el tesoro. Mateo capítulo 6, versículo 19. Mateo capítulo 6, versículo 19, lo conocemos. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Jesús dice, donde pongas tu tesoro o donde hagas tu tesoro, allí detrás de tu tesoro se irá el corazón.
¿Podemos cambiar el sentido? Se puede cambiar la dirección del versículo también. Donde está tu corazón, donde evalúes qué es lo más importante, ahí pondrás tu tesoro. En aquello que tú consideres más importante, ahí pondrás lo mejor de ti. Para algunos es el trabajo, para otros es el estudio, para otros es la diversión, para otros es la familia. Lo que considera más importante, ahí ponen todo. Ahí ponen todas las fichas. Ahí invierten lo mejor de sí. Ahí invertirán lo mejor. Pero Cristo dice, haceos tesoros en el cielo. Haceos tesoros en el cielo. ¿Se ha preguntado alguna vez cómo se hacen tesoros en el cielo? ¿Sabe que nosotros somos excelentes para espiritualizar todo? Espiritualizamos todo, ¿verdad? No se nos ocurre pensar que el hacer tesoros en el cielo, o como Pablo dice en 1 Corintios 16, tráigalo y póngalo, tráigalo a la iglesia guardándolo, tenga que ver con el dinero. No, cuando Jesús dice, haceos tesoros en el cielo, no puede estar hablando de dinero, no. Por favor, mire, si el Señor Jesús va a hablar de dinero. Pero nos equivocamos. Hacemos tesoros en el cielo, entre otras formas, cuando apartamos de lo que el Señor nos ha dado y lo traemos el primer día de la semana, cuando la iglesia se reúne para adorar. Pablo está hablando de plata. Pablo está hablando del vil metal. Aparten, tráiganlo, estarán haciendo un tesoro. La espiritualización muchas veces vacía de contenido a las palabras. Y si las palabras están vacías de contenido, no vamos a saber cómo aplicarlas. Ese es el problema. Nos quedamos en la nube. Atesore su dinero. Atesórelo en el cielo. ¿Cómo? Invirtiendo en la obra del Señor. Cuando usted ofrenda, está invirtiendo. Cuando usted ofrenda, está haciendo un tesoro. No está derrochando. No está malgastando. Eso le aseguró Pablo a los filipenses en Filipenses capítulo 4. Me alegro que me hayan mandado esta ofrenda. No se la mandó una persona, se la mandó la iglesia. Todo a través de la iglesia. Fue por medio de Epafrodito. La gente trajo el dinero a la iglesia y la iglesia se lo envió a Pablo. Y Pablo dijo, me encanta que me hayan mandado dinero. Pero no porque yo lo necesite o porque viva pendiente de lo que me den. Me encanta que lo hagan porque ustedes están invirtiendo en el cielo. Yo no busco dádivas, dijo Pablo, busco fruto que abunde en vuestra cuenta, porque cuando damos, atesoramos. ¿Dónde? En el cielo. Cada primer día de la semana aumenta tu inversión, hermano. Cada primer día de la semana engrose su tesoro, hermano, apartando y dando para la obra del Señor. Que no le pese cuando ofrende. Tenga la evaluación correcta. Está haciendo tesoros en el cielo. ¿Cuántos que han invertido mucho de sí mismos en la obra del Señor han muerto en la pobreza o en la escasez? La gran mayoría. Pero ricos en cuanto a tesoros en el cielo. Algunos quieren asegurarse un buen pasar hasta el final de la vida. Invierten en propiedades, invierten en negocios, invierten en fondos de inversión, invierten en un montón de cosas. Pero cuando se termine la vida, cuando pases por la muerte, cuando venga la resurrección, ¿qué tendrás allá? Si invertiste todo acá, ¿qué tendrás allá? Hay que evaluar correctamente. El apóstol Pablo tenía eso claro. No lo busquen, 2 Corintios 6, palabras maravillosas. Como entristecidos, así es como lo veían, mas siempre gozosos. Como pobres, así es como eran, mas enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, esa era la apariencia, mas poseyéndolo todo. Maravilloso. Esa es la evaluación correcta.
poca plata, pero mucha influencia y mucho fruto para la gloria de Dios. Ese es el enfoque. Demos, ofrendemos, crezcamos en el dar, sabiendo que es una inversión que dará fruto para la eternidad. Es una cuestión de fe. El auto, la casa, el negocio, la obra social, la carrera, eso se ve. Pero los tesoros en el cielo no se ven. Y por eso nos cuesta tanto darles el primer lugar y la importancia que realmente tienen. Por último, volviendo a 1 Corintios 16, donde estamos, el dar del creyente a la luz de la resurrección debe ser proporcional a lo que recibimos. Versículo 2, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Según haya prosperado. Interesante la expresión, ¿verdad? Hay mucho debate hoy entre los cristianos y las diferentes iglesias en cuanto al diezmo. ¿Qué tema? Me voy a meter en la ciénaga. El Nuevo Testamento no habla de diezmar. ¿Han visto a los teólogos del Nuevo Testamento decir eso? No hay ningún mandato para el creyente en el Nuevo Testamento que debe diezmar. Tiene toda la razón. Es verdad. No hay ningún mandamiento relacionado con el diezmo para los cristianos. Pero el diezmo es un principio excelente que debe guiar el dar del creyente. Y eso está corroborado de alguna manera aquí con esa frase, según haya prosperado. Porque cuanto más recibo, más debo dar. Si usted gana 100 y da el diezmo de 100, va a dar 10. Pero si usted gana 1000 y conserva esa proporción, tiene más, va a dar 100, va a dar más. Es una buena cosa, es un buen principio. No aparto una cantidad fija y cuando me aumentan el sueldo sigo dando lo mismo. No doy fijamente, doy proporcionalmente. ¿Qué es el diezmo? Una proporción de lo que recibo. Y me permito hacer esta pregunta. ¿Acaso los creyentes del nuevo pacto deberíamos dar en una proporción menor a lo que los justos del antiguo pacto estaban obligados a dar? Quiero decirles algo. Espero que no sea verdad, pero ojalá que los que dicen que los creyentes no debemos diezmar, no lo hagan, lo hagan por permanecer apegados a una hermenéutica correcta en sus pensamientos y no porque piensen que es mucho. Pero ¿cómo los santos del Nuevo Testamento daríamos en una proporción menor que los santos del Antiguo Testamento? Eso es algo que no entra en mi cabeza. Estamos de acuerdo. Aquí Pablo no menciona el diezmo. Él dice según haya prosperado. En algunos casos probablemente limitarse al diezmo no sería correcto, ¿verdad? Por eso Pablo dice según haya prosperado. El principio no es limitante, pero sí es un buen punto de partida. Un buen punto. Si usted quiere dar 2 diezmos, aleluya. La tendencia natural es cuanto más tengo, más ahorro. Cuanto más tengo, más gasto. ¿Qué es lo bíblico? Cuanto más tengo, más doy. ¡Ah! Es como estar crucificado. Cuanto más tengo, más doy. Pablo dice, cuanto más tengas, da más. Qué bendición tener más para dar más. Ojalá lo viéramos así. Tener más para dar más.
Qué bendición tener más para invertir más en la obra del Señor. ¿Vio que en muchas iglesias el enfoque es al revés? Dan más para tener más. Pero el enfoque bíblico es tener más para dar más. Es al revés. No nos dejemos engañar. La Biblia señala dar de acuerdo a lo que tienes. Y si se te concede tener más, da más. No olvidemos el trasfondo de la enseñanza. El apóstol Pablo está hablando de la ofrenda para los santos. Eso era un proyecto importante para el ministerio del apóstol Pablo, que las iglesias gentiles pudieran mostrar su amor a las iglesias en Judea. Él quería involucrar a todas las iglesias, quería hacerlo lo más transparente posible, quería involucrar a los hermanos más fieles de cada iglesia y les pidió a las iglesias que oraran por ese proyecto, para que pudieran llegar bien a Jerusalén con el dinero y para que pudieran los hermanos de Jerusalén recibir con gozo esta ofrenda de los hermanos gentiles. Era una gran preocupación. Y en medio de esa instrucción, Él nos da estos principios que deben regular nuestro dar. Recordemos, hermanos, por su falta de vigilancia, los corintios se habían dado lugar a una información falsa. ¿Cuál era la información falsa? No hay resurrección. Al aceptar eso, habían perdido sus puntos de referencia, tanto en el pasado como en el futuro. Y así el presente se había transformado en un tiempo de entretenimiento evangélico para los corintios, en lugar de ser un tiempo de consagración y servicio cristiano. Pero Pablo los trae a la cordura y les dice: a la luz de la resurrección física, personal y atestiguada de Cristo en el pasado, y a la luz de nuestra resurrección propia, gloriosa, en el futuro, el creyente, el presente del creyente, debe estar caracterizado por la firmeza, por la constancia y por el crecimiento. Hermano, ¿eso es lo que caracteriza a tu presente? La firmeza, la constancia y el crecimiento. ¿Cuáles son nuestros puntos de referencia? ¿Tú te manejas en el marco que te da la gloriosa resurrección de Cristo en el pasado y tu gloriosa resurrección en el futuro? ¿Es en ese marco, con esos puntos de referencia te manejas? ¿O simplemente con una visión terrenal? Hay que tener cuidado. No erremos. Anclados en la verdad, vivamos consistentemente como cristianos. Y uno de los aspectos en que se manifiesta esa consistencia es en el privilegio de dar. Ese gran privilegio. Pablo, escribiendo después a los corintios, una vez más les dijo: no se olviden de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el cual siendo rico se hizo pobre, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Maravilloso. Y parte de esa riqueza con la que Él nos ha enriquecido es el legado, el derecho a un cuerpo espiritual en la resurrección, como vimos el domingo pasado. Y eso debe alentarnos a la firmeza, a la constancia y al crecimiento. Que el Señor nos ayude en eso. Oremos. Te damos muchas gracias, Padre, por darnos la oportunidad de mirar estos textos en la Escritura. Algunas de las cosas expuestas seguramente van contra nuestro pensamiento natural. Y necesitamos ejercitar la fe. Y necesitamos desechar nuestros propios pensamientos y establecer o permitir que tu Espíritu establezca en nuestro corazón la verdad. Porque si nos guiamos por lo falso, se corromperá la conducta y no queremos. Queremos tener una vida sana, saludable espiritualmente, caracterizada por la firmeza, por la constancia, por el crecimiento, mientras aguardamos la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que así sea, Señor, en la vida de la Iglesia, en la vida de cada uno de nosotros en particular. En el nombre de Jesús. Amén.